quiero ir al trasfondo histórico de ese tema, que tiene que ver con lo que Jehová exigió a su pueblo Israel. Pero ustedes saben que siempre hay una introducción y que en la introducción intentamos dar luz para que vean de lo que vamos a hablar. Y entonces, a veces Dios es exigente. A veces tú crees que tu patrón es muy exigente. A veces creemos que la esposa, que el esposo, que los hijos son muy exigentes. Pero hoy vamos a ver otra dimensión. Tenemos un Dios que también llega el momento que exige. Y quiero comenzar hablándoles del profeta Oseas. Este hombre, este profeta, Dios va y no solamente le pide, le exige. Y le dice, Oseas, necesito que vayas y saques a Gomer. Gomer es una trabajadora sexual. Toda su vida la ha dedicado a ella desde su juventud. Y ahora que hay una incongruencia, porque Dios no solamente le está pidiendo, le está exigiendo a Oseas que vaya y que saque a Gomer de la vida que está llevando. No solamente le dice, ve y predica, le dice, tráela y te vas a casar con ella. Yo no sé si a Gomer le gustó la idea o no le gustó. Yo no sé qué podemos pensar nosotros de este razonamiento. Pero Oseas va, obedeciendo al mandato de Dios, va y saca a Gomer de la prostitución, se casa con ella, vive con ella, pero a la vuelta de algunos años, Gomer vuelve a hacer nuevamente lo mismo, se regresa a la vida antigua. Y entonces viene nuevamente el Señor a Oseas. Yo no sé qué diálogo tuvo el Señor con Oseas, yo no sé qué le dijo Oseas al Señor, pero le dice, ve y sácala nuevamente. Porque aquí está intentando el Señor o está dando una enseñanza para el pueblo de Israel. Que no importa cuántas veces nosotros nos hemos desviado del camino y nos hemos regresado a hacer cosas del pasado, a pesar de todas estas situaciones, Dios seguía amando a su pueblo. Y Dios nos sigue amando a nosotros. Pero ahora analizaremos estas cosas que encontramos aquí en esta porción bíblica que leímos. Y voy a ir al primer punto. Y ustedes recuerden que los puntos los saco de las letras rojas que les subrayo. Y dice así, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Hasta allí está bien. Lo único que pide Dios de ti es que temas a Jehová tu Dios. Amén. Y entonces, lo primero que le exige Dios al pueblo, le está diciendo, tengan temor. Y cuando suceden esos acontecimientos, Moisés está dando un discurso al pueblo y le está dando mandamientos, ordenanzas y enseñanzas. El trasfondo histórico que tiene el pueblo es un pueblo muy contumaz, muy rebelde, que no se someten, que no se sujetan, que por 40 años Dios les ha dado comida, calzado, ahora se encuentran, hermanos, cerca de Cades Barnea, listos para pasar a la tierra prometida, pero les dice Moisés, ustedes no podrán llegar a la tierra prometida si no guardan estas cosas de las que estoy hablando, y de esto trata el relato. ¿Qué es lo que había pasado? Moisés sube al monte Sinaí.
Esto lo vamos a encontrar en el discurso, lo encontramos en el libro de Éxodo, pero lo vamos a encontrar nuevamente en Deuteronomio capítulo 9, 10 y 11. A veces, para que tengamos el contexto de la historia bíblica, tenemos que leer sí o sí la Biblia. Porque si no leemos la Biblia, todo lo que tenga que ver con predicación se nos va a hacer difícil. Y aquí vemos entonces a Moisés obedeciendo. Él sube al monte Sinaí. Allá en el monte Sinaí pasa 40 días y 40 noches sin comer y sin tomar agua para tener una relación con Dios. De allí en ese monte, porque ya están a las orillas, justo a donde van a entrar a la tierra prometida, según esos capítulos de Deuteronomio, y Dios le da a Moisés las tablas de la ley, donde vienen los mandamientos de Jehová. Pero de repente Moisés escucha un ruido ensordecedor, y lo que sucede es que allá abajo en el campamento, en las faldas del cerro, el pueblo está adorando a un Dios que les ha hecho a Aarón. Porque Aarón dijo: mira, Moisés tarda mucho, ya tiene por allá 40 días, no sabemos nada de él, y era fiesta para Jehová. Y entonces toda la gente llevó anillos, collares, cadenas, pulseras, cosas de oro, las fundieron, y Aarón les hace, era el sacerdote, les hace un becerro de oro y lo adoran. Y cuando llega Moisés, lo único que siente en su corazón es coraje, siente rabia, siente un impulso de enojo, y cuando ve al pueblo haciendo semejante cosa, en su furor, tira las tablas y las tablas se rompen. Y determina una cosa: Moisés era el líder de Dios. Dios lo había escogido para salvar al pueblo. Moisés llevaba 40 años batallando con ellos. Y ahora otra situación idéntica. Porque la gente no entendía, la gente no comprendía. La gente no cambiaba su condición y su forma de ser. Y al no cambiar su condición, la generación que había salido al desierto estaba muriendo. Y ahora Moisés está discursando, que está hablando con la segunda generación. Está en las llanuras de Moab. Ya están por entrar a la tierra prometida. Y el trasfondo bíblico, el pecado que más le molesta a Dios, uno de los más fuertes, es la idolatría. Y entonces a Moisés lo que tiene que hablarles es de la renovación de la ley y de que ellos tienen que cambiar su actitud. No sé si las bocinas me las pueden poner así derechas, para que no tengamos ese sonido aquí que cuando chocan con el micrófono se crea el campo magnético. Y aquí estamos viendo entonces que Él ha perdonado al pueblo. Dios ha perdonado al pueblo, no una vez, muchas veces. Y el pueblo sigue haciendo exactamente lo mismo. Y ahora, lo único que Dios espera es que el pueblo responda, porque después de que adoraron al becerro de oro, bajó Moisés, ese becerro, prendieron el fuego. También está Leo, de favor, hazla para allá. Dios estaba tan enojado, Moisés estaba tan enojado, fundieron el becerro de oro, lo molieron en un molino, molieron el oro, y fueron al arroyo y echaron todo el polvo de oro, y Moisés obligó a aquellos que habían hecho el becerro de oro que bebieran de esa agua. Con esos residuos de oro, y entonces se dictamina una orden,
Y Moisés comienza a seleccionar, dice, los que están con Dios y los que no están con Dios. Es un caso realmente típico, pero también es un caso desastroso de un pueblo que, viendo la gloria de Dios, no cambia. No le interesa el cambio. Y sigo viendo aquí entonces que Dios les dice la primera cosa. Y la primera cosa es, Dios les exigió, tengan temor. Temor viene de la palabra hebrea, charé. Significa respeto, significa reverencia, significa sumisión, significa autoridad de Dios. Y es lo primero que les pide. Es importante que mi pueblo, Dios no los puede llevar a la tierra prometida si ellos son irreverentes. Si hacen las cosas como quieren o hacen las cosas como se le antojan, si no saben respetar, si no saben dar reverencia, si no saben sujetarse a ninguna autoridad, no los puedo llevar de esta forma. Y veo que importante para Dios es enseñar esos principios. Porque nosotros a veces también no conocemos los principios de Dios. Y ahí les doy una ilustración que está en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, ya en los últimos versículos, donde Jesús está tan enfadado y tan molesto porque Él llega al lugar donde se adora, al lugar donde se sirve, y dentro del templo hay hombres que están vendiendo palomas, están cambiando monedas y están haciendo mercadería. Y entonces Jesús se molesta tanto, que dice la Biblia que hace un chicote, y con ese chicote comienza a sacar a la gente que estaba haciendo negocio, que estaban irreverentes y que estaban irrespetando el lugar. Y dice todavía textualmente, los empujó y los sacó, los echó fuera. Y les dijo, la casa de mi padre será llamada casa de oración, y ustedes la han hecho una cueva de ladrones, la han hecho un mercado. Por eso es importante que nosotros entendamos. Aquí en la casa del Señor podemos tener talento para vender, pero tenemos que entender que este lugar es dedicado a Jehová y que Jehová nos pide que tengamos temor, y ese temor se convierte en reverencia y en respeto. Amén. Por eso es importante que a la hora de la prédica, de la alabanza, no estemos comiendo, no estemos haciendo cosas indebidas. Yo les pedí, les dije, la cafetería la pueden abrir en cuanto termine el culto. Sí se les puede vender agua, líquidos, pero que estén comiendo, no sé, un hot dog o eso, creo que no es procedente. Nosotros tenemos que aprender a respetar la casa de Dios. Y luego dicen los adultos, es que es mi niño y no entiende. No importa que sea niño, tenemos que enseñarle que a la casa de Dios se viene a adorar a Dios. Ese es el primer principio, y es el principio que debe conocer primeramente el liderazgo. Que en la casa de Dios debe de haber reverencia, que aquí no es una cancha de patinaje, que no es una cancha de fútbol, que no es para andar gritando y corriendo. Claro que el lugar lo hacemos nosotros santo cuando estamos aquí, pero tenemos que aprender a respetar la casa de Dios, porque esto tiene que ver con la reverencia, y es lo primero que Dios le está exigiendo al pueblo. Aquí no simplemente le está pidiendo, le dice, te exijo que tengas temor. ¿Cuántas veces entramos a la casa de Dios sin reverencia, sin respeto? Los judíos, cuando ellos tienen una Biblia en sus manos, para ellos la Biblia es un libro sagrado. No la ponen en la silla, no la ponen en un banco. Los judíos en sus casas tienen un atril. Un atril es algo así como esto, como el que tenemos guardado por allá. Ellos allí ponen su Biblia.
en el atril. No la ponen sobre el ropero, no la ponen sobre la silla, porque para ellos es un libro santo y le guardan mucha reverencia. No estoy hablando que nosotros tenemos que ser las costumbres judías. Para ellos sus sinagogas son lugares santos. Pero los cristianos nos hemos relajado tanto y tanto que nosotros hacemos que las iglesias sean a nuestra forma. Y no sabemos guardar respeto y reverencia delante de nuestro Dios. Y a Dios no le agrada eso. A Dios lo que le agrada es que tengamos temor, que tengamos respeto, que desde el momento en que entras, que en este lugar sabemos que se va a hablar la palabra, que vamos a adorar a Dios, que vamos a dejar de... Porque a veces suena su celular y desde acá adentro estás contestando. Ni siquiera tienes el sentido común de salirte y contestar afuera. Es importante que aprendamos este paso. Queremos ser buenos cristianos. Queremos poseer las bendiciones de las cuales nos habla la Biblia, que es, dice, haciendo estas cosas, ustedes serán prósperos. Queremos tener la prosperidad de Dios en todas las áreas. Tenemos que comenzar a practicar las cosas que Dios nos exige. Amén. Yo les invito de verdad a que comencemos a ser reverentes dentro de la casa de Dios. Miren, a mí algo que me asombra. Los católicos son cristianos, nosotros diríamos, son unos idólatras. ¿Pero qué crees? Un católico entra a la iglesia y no le están dando comida al niño. Y no le dan el celular para que esté jugando con el celular. Y no están comiendo, no están platicando adentro. ¿Por qué? Los cristianos hemos pasado ese plano y nos hemos ido a la irreverencia. Queremos que Dios se manifieste, respetemos el lugar. No escuché amenes. Queremos que Dios establezca su gloria. Seamos reverentes en la casa de Jehová. Amén. No queremos que un día venga Dios y nos amoneste y nos diga, este lugar lo han hecho un mercado. Es el centro de adoración. Es donde dice la Biblia que aquí es donde Jehová envía bendición y vida eterna. Aquí en su casa. Por eso nosotros debemos tener reverencia. Y es importante que lo hagamos. Y les dije que me iba a ir rápido. Y voy a intentar de hacerlo. Y voy a leer la segunda parte que está allí. Y dice, la segunda cosa que Dios pide es que andes en todos sus caminos y que lo ames. Amén. No solamente es un pedido, le está exigiendo al pueblo que tenga que hacer este tipo de cosas. Que andes en todos sus caminos y que lo ames. Amén. Amén. Y entonces el punto es, les exigió que anden en sus caminos, pero les exigió también que le amen. Y cuando yo estaba investigando acerca de la palabra caminos, viene del hebreo halak, que significa caminar con Dios, que significa un estilo de vida, que significa que han cambiado su actitud, sus conductas, su condición, y ahora están caminando bajo las normas divinas de Dios. Pero también investigué esta palabra amarle y viene del hebreo ahab, y eso significa un compromiso, no simplemente en tu voluntad, también en tus emociones, porque se ama con las emociones, y en las emociones están los sentimientos. Y ahí es donde sentimos nosotros, hermanos, que podemos darle algo a Dios. Es en nuestras emociones y en nuestro corazón. Y Dios pide que caminemos en sus caminos y que lo amemos.
Por eso que cuando Moisés ha bajado ya, Dios le dice, vuélvete a subir al monte. Después de que rompió las tablas, vuélvete a subir al monte. Y Moisés vuelve a hacer las tablas de piedra, comienza a construir el arca del pacto con madera de acacia, la madera más fina, porque él sabe que va a subir nuevamente, que Dios le va a entregar nuevamente los 10 mandamientos y que él va a bajar nuevamente al pueblo. Eso lo estaba haciendo para guardar, lo estaba haciendo para proteger la palabra que iba a estar dentro del arca. Porque es importante que guardemos, cuidemos y protegemos la palabra. Cuando yo hago esto, yo comienzo a caminar en el camino de Dios y comienzo a amar también a mi Dios. Y esto es el aspecto importante. Allí les puse lo que significa cada palabra, porque Dios les exige que caminen con Él. Pero también una de las referencias que yo encuentro aquí es que el juicio de Dios comienza a venir y entonces Aarón muere antes de que entren a la tierra prometida. Muere, lo he sepultado. Su hijo Eliezer es levantado como el siguiente sacerdote. Él ha visto lo que hizo su padre. Lo que hizo su padre no es correcto. Eliezer no lo va a replicar. Y aquí vemos entonces algo que es importante. Eliezer entiende que él tiene que proteger lo que el profeta Moisés, el siervo Moisés está diciendo, porque lo que Moisés está hablando no es de su boca, sino que es de Dios. Y allí mismo, antes de que eso suceda, Dios les hace otra aclaración. Y les dice, quiero que me separen, son 12 tribus, me van a separar a la tribu de Leví. La tribu de Leví yo la he escogido para que me ministre en el templo. La he escogido para que muevan los instrumentos y para que nos lleven en alabanza. Para eso escogí a la tribu de Leví. Pero algo muy importante que les dijo, que tenemos que entender los que son levitas. Dice, también los he levantado para que nos ministren en alabanza, para que lleven el culto, pero también los he levantado para que ellos sean los que trasladen el arca. Ninguna otra tribu podrá trasladar el arca, solamente esa tribu de Leví, los levitas. Y vean cómo Dios va acomodando y va poniendo cada cosa en su lugar. Amén. Amén. Y entonces él consagra a la tribu de Leví. En esta anécdota que les puse, estaba yo buscando cómo se camina con Dios. Estaba yo buscando ejemplos de cómo amamos a Dios. Pero todos esos ejemplos nacen de la disposición, nacen del corazón, son cosas propias de nosotros mismos, son esencia. Pero encuentro este pasaje donde Moisés le pide al pueblo y le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y vas a guardar y vas a caminar en sus caminos. Esto es algo personal. El caminar con Dios es la decisión tuya. Hace rato hablé del temor, ahora estoy hablando de la decisión, porque Dios pide que caminemos en Él, que caminemos en su palabra. Pero no solamente eso, Él pide que lo amamos. Y eso tiene que ver, hermanos, con vivir una relación diaria y cercana, una relación de amistad con Dios, confiar en su amor, en su propósito, escuchar su voz en los pasos que andamos, como estamos viviendo. Y si yo preguntara en este momento, ¿cuántos estamos caminando en los caminos de Dios? Todos me van a decir que todos están caminando. Aunque no es cierto. Porque nuestros propios pasos
Los dirigimos porque estamos abocados a las necesidades que tenemos como seres humanos diariamente. Porque hemos dejado de confiar en lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, hermanos, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitan vendrá por añadidura. Todo, absolutamente todo. Pero no le damos importancia a estos detalles. Y caminamos en nuestros caminos. Y en nuestros caminos nos tropezamos. En nuestros caminos nos caemos. En nuestros caminos hacemos las cosas según nos dictan nuestras normas y nuestra experiencia. Y a veces no nos explicamos el por qué las cosas nos salen mal. Es muy fácil. Las cosas no te salen bien porque no estás caminando en los caminos de Dios. Porque el camino de Dios, Dios nos dirige, Dios nos conduce, Dios nos lleva, Dios se manifiesta, Dios nos ilumina, Dios nos da su Espíritu Santo para que las cosas sean hechas como Él quiere hacerlas. Amén. Y caminar en sus caminos es dejarlo y decirle, Señor, confío en ti, toma el control de mi vida, toma el control de mi ser, toma el control de mis planes. Pero lo más importante es que el que camina con Dios tiene una comunión diaria con Él. Aquí la pregunta es, ¿qué comunión o qué tanta comunión tenemos con Dios? Te levantas, le das gracias a Dios, le dices que lo amas, que quieres caminar en sus caminos, que quieres que te ilumine, le entregas tu vida y sales de tu casa, pero sabes que vas a tener un día de bendición porque Dios está contigo. Se está hablando que tenemos que aprender a hacer lo correcto, caminar y amar los caminos de Dios, porque hay muchos caminos, pero todos los caminos te llevan a lugares equivocados, pero hay un camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino únicamente a través de mí. Y ahora voy a pasar a la siguiente lectura. Aquí sí hay una invitación, y es que camines por el camino de Dios. Pero la siguiente lectura dice, letras rojas, lean conmigo. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Vean, Dios exige que le temas, que tengas temor. Dios exige que camines en sus caminos y que le ames. Pero ahora Dios está diciendo que le ames con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso indica que Él no quiere compartir. Como aquellos que su corazón es como un departamento de varias habitaciones y lo quieren compartir. No. Para Dios esto es totalmente diferente. Porque Él quiere que les sirvas con todo el corazón. Y entonces mi punto es, Dios les exige que les sirvan. Y servicio viene del hebreo abad, que es un acto de entrega total, sin reservas, y también es con convicción. Y abad no tiene que ver con el servicio religioso, tiene que ver con el servicio que entregas a Dios, pero que también entregas a la gente que te rodea. Y es algo de lo más difícil de lo que podríamos platicar este día, el servicio que Dios nos pide. Pero ahora está hablándoles de servicio, pero no solamente de servicio. Ahora Él va a establecer leyes y el pueblo tiene que poner en práctica esas leyes antes de que entren a la tierra prometida. Y les enumera estas 5 cosas, pero una de las más importantes y más trascendentes es que comiencen y empiecen a servir. Porque ahora los hebreos tienen que organizarse en todos los aspectos. Ya la regaron.
Y la regaron porque adoraron a un Dios cuando Dios les había pedido y les había enseñado que no quería idolatría. Y ahora lo primero que hace, les da leyes religiosas. Les establece y les dice, les voy a dar un lugar único de culto, y ese lugar es el tabernáculo, donde ustedes se van a reunir y donde ustedes van a ofrecer sacrificios. Porque de aquí en adelante les dijo, no toleraré más, castigaré la idolatría duramente. Les da leyes dietéticas. Quiero que presten atención en esto. Les habla de los animales inmundos, les habla de lo que pueden comer y les habla de lo que no pueden comer. Les enseña la importancia que tiene que ellos comiencen a creer a Dios y comiencen a dar su diezmo. Eso está en el capítulo anterior, porque estoy haciendo exégesis del contexto histórico del por qué sucede esto que Dios le está pidiendo o que Dios le está exigiendo a su pueblo. Les enseña de las 7 fiestas anuales que van a tener. Les dijo, ustedes van a tener 7 fiestas anuales y serán estas, y se las enumera. En ese momento les habla de las leyes civiles. Les dice cómo se van a gobernar, cuáles son las leyes para que el rey gobierne, cómo son las leyes para que vayan a la guerra. Y dice, por ejemplo, aquel que se acaba de casar, si estamos en guerra, no va a ir a la guerra. Todos irán a la guerra, pero él se quedará con su esposa para que disfrute su luna de miel, porque Dios era justo y equitativo. No se llevaba a todos a la guerra. Los que estaban recién casaditos se salvaban. Pero lo que era más importante y lo que no conocemos, porque a lo mejor no se nos predica, es que les dijo, cada que vayan a entrar en guerra, primero negocien la paz. Después de que hayan negociado la paz, correcto. Si no quieren paz, entonces les lanzamos guerra. Vean la equidad que Dios tiene. No es que Dios fuera un Dios arbitrario y que quisiera acabar con todos los pueblos vecinos. A todos les ofreció primero la paz. Pero como todos tenían su forma de gobierno, tenían a sus propios dioses, lo que Dios estaba acabando era con la idolatría, porque aborrecía la idolatría. Y aquí tengo a un hombre llamado Schweitzer, Albert. Fue un médico, teólogo, filósofo y músico. Pero cuando él tuvo 30 años, él había alcanzado todos estos títulos. Pero él sintió un llamado, conoció la palabra de Dios y sintió un llamado al servicio. Y dijo, yo ya me realicé como ser humano. Ya soy músico. Soy un filósofo, ya hice doctorado en teología y ahora, ¿cómo voy a servir a la humanidad? Y entonces platica con su esposa. Y en esa plática toma una determinación y dijo, he ganado mucho dinero como músico. He ganado dinero como filósofo. Me voy a ir a África. Y lo primero que voy a hacer en ese lugar, voy a levantar un hospital, hasta donde alcancen los recursos. Iré, atenderé a la gente y le serviré a la gente. Este hombre, Albert, lo único que desea es dar un servicio. Dice, porque mi vida se va a concluir, mi vida se me va a acabar y yo voy a vivir con el vacío de insatisfacción porque no pude ayudar a los demás. Y quiero, ahora que entro al terreno de la aplicación, quiero que entiendas que cuando tú sirves a los demás, encuentras una satisfacción en tu propia vida. El poder ayudar a los demás, el poder servirles, el poder entregarles algo de ti, el poder escucharlos, el poder estar atentos, el darles un consejo. Eso es servicio de ti hacia los demás. Y Dios le está pidiendo a su pueblo que aprendan a servir.
Porque nosotros creemos que el servicio únicamente tiene que ser religioso. Y hasta te preguntan y te dicen, ¿a dónde vas? Ah, voy al servicio. Pero vienes al servicio y no sirves a Dios. Esa es la paradoja de todo. Y entonces es bien importante que aprendamos a servirle a Dios. ¿En qué áreas? En todas. Y cuando aquí en la iglesia les dice, hermanos, necesitamos gente que se una porque vamos a trabajar, porque vamos a limpiar, porque vamos a barrer, porque vamos a ir a predicar, porque vamos a hacer comida para regalar. Todo esto es servicio para la comunidad. Y cuando nosotros le estamos sirviendo a Dios, nos estamos entregando y le estamos sirviendo con nuestros dones, con nuestra habilidad, con nuestra capacidad, con nuestro entendimiento, con nuestro deseo. Y ese es el servicio al cual Dios se está refiriendo. Porque a veces somos como las visitas. Yo tengo una sobrina que cuando iba a la casa, le decían, levanta tu plato, y decía, no tío, yo soy visita. Imagínate, haz esto. No, yo soy visita. Ninguno de nosotros somos visita aquí. Yo creo que todos tenemos el deber del servicio, el deber de involucrarnos en la casa de Dios, ver qué hacemos en el área del ministerio, ver qué hacemos en el área de servicio, ver qué hacemos en el área de evangelismo, porque eso es dar nuestra vida en servicio por la obra de Dios. Quiero que sepan que a ese hombre, Albert Schweitzer, nadie le pidió que diera nada. Él solo decidió dar lo suyo para servir a los demás. Amén. Y nosotros tenemos que estar pidiendo, hermano, llega más temprano, hermano, tienes que hacer esto, hermano, aporta, hermano, miren. Lo que Dios quiere es que aprendas a servir. No solamente lo quiere, Él exige el servicio de nosotros. Y el servicio tiene que ver con nuestra entrega y tiene que ver con nuestra dedicación. Con eso tiene que ver el servicio a Dios. Amén. Pero Dios no solamente les ha dado leyes sociales. Les dio leyes para la protección a las viudas, les dio leyes para protección a los huérfanos, les dio leyes para protección a los extranjeros, les dio leyes para aquel que por error habían asesinado a alguien, lo llevaran a una ciudad de refugio. Y yo podría seguir hablando de todo esto, de verdad, porque la palabra, cuando nos metemos a las profundidades, hay tanto por hablar, tanto por decir, tanto por enseñar. Pero no quiero hacer más largo el tema. Porque sí es importante que veamos esto. Y antes de pasar adelante, se me pasó decirles algo dentro de las leyes que Dios había establecido. Y les dijo, quiero que tengan pesas justas. Que si ustedes dicen 1 libra, es 1 libra. Que si ustedes dicen 1 kilo, es 1 kilo. Que si dicen 1 litro, es 1 litro. ¿Cómo me hubiera gustado que viniera a México, literalmente, y les hubiera dicho a toda la bola de ladrones que roban en las pesas, que te dan kilos inexactos, que te dan litros inexactos? Él les pidió las medidas que tienen y las cajas donde miden deben ser correctas y deben ser no solamente llenas, las remesen para que les quepa más y las rebosan para entregar. Así es como se debe dar. Y les dijo, y entonces que ustedes hagan esto, yo les voy a dar prosperidad. ¿Por quién? Hay quien está esperando poner un negocio y ya está pensando si va a robar 100 gramos o va a robar 250 gramos como los tianguistas. Aunque no me crean, yo sí le he dicho a los tianguistas, eres un ladrón. Y está robando
pero le vas a dar cuentas a Dios. Porque la Biblia dice que los ladrones no entrarán en el reino de Dios. Dice la Biblia, medidas justas. Eso es lo que importa. Pero voy a pasar al último punto. Y en ese último punto, que es el 4, que me parece como 3, Dios les exige, dice el versículo 13, que guardes los mandamientos y los estatutos de Jehová. Es un requerimiento. ¿Quieres entrar a la tierra prometida? Me dice, esos son los mandamientos que te proscribo hoy, para que tengas prosperidad en esta vida. ¿Quieres ser un hombre próspero en todas las áreas? Que guardes los mandamientos de Jehová y que guardes sus estatutos. Y eso es lo más fuerte. Esto es lo más difícil. Porque guardar las normas, los principios, la enseñanza de Dios no es tan fácil, hermanos. Y les pidió que guarden los mandamientos. Y la palabra mandamientos viene del hebreo mitzvot, que significa atesorar, proteger y practicar la instrucción divina. ¿Qué significa atesorar, proteger y practicar la instrucción divina? Que guardes mis mandamientos. Y nosotros practicamos algunos mandamientos, pero como no los practicamos todos, entonces nuestra vida no funciona como debe funcionar. Porque en los mandamientos que Dios nos enseñó y que Dios nos dejó, hay límites protectores diseñados de Dios para que nuestra vida garantice, hermanos, una relación con Dios, garantice una libertad, garantice una estructura de vida, garantice la prosperidad en la vida del cristiano. Eso es lo que quiere decir esta palabra, mitzvot. Una garantía de parte de Dios después de que atesoras, proteges y guardas y practicas la instrucción divina. Pero sigo en el contexto de la historia. Y el contexto es a veces lo que está antes y lo que está después. Y les dice, van a entrar a la tierra prometida, pero quiero que guarden mis mandamientos. Y les enumera y les dice, si me obedecen, la tierra donde siembren será tierra fértil. Y vencerán a sus enemigos. Y si desobedecen, el suelo será estéril. Y no solamente el suelo será estéril, serán vencidos por sus enemigos. Y entonces les dicta una norma de reglas. Y les dice, bendito serás en esto, bendito en tu salida, bendito en tu entrada, bendito en tu economía, bendito en tu comida, bendito en tu familia. Pero después les habla de una serie de maldiciones. ¿Quieres ser próspero? Guarda mis mandamientos. Eso es lo único que te pido. Guarda mis mandamientos. Y eso en el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, ahí les está diciendo, escuchen, enseñen a los hijos, transmítalo a los hijos, porque esto se transmitió de generación en generación, de los bisabuelos a los abuelos, de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos, de los hijos a los nietos, y esto se siguió practicando por mucho tiempo. Porque para los judíos los mandamientos formaban parte de su vida diaria. Les dijo, átenlos a su frente, escríbanos en los dinteles y en los marcos de la puerta. Cuando entren a su casa, yo he entrado a hogares cristianos donde sí tienen, que dice Jehová bendiga este hogar, pero hay otros que tienen un póster de Shakira o no sé de qué cosa.
o una publicidad de cerveza. Pero Jehová les pide, guarden mis mandamientos. Y les agrega algo y les dice, mis mandamientos no son gravosos, no se compliquen la vida. Pero es importante que lo que tú conoces de Dios, que lo que tú sabes de Dios, lo transmitas a tus hijos y luego les dice, al levantarse, al andar por los caminos y al acostarse, donde anden, guarden mis mandamientos. No es que me fui de paseo a Brasil y allí ya no voy a guardar los mandamientos, o que me voy a Cuernavaca y en Cuernavaca ya no guardo los mandamientos. Él dijo, cuando se levanten, cuando caminen, cuando trabajen, cuando coman y finalmente cuando se acuesten. Porque si ustedes hacen estas cosas, entonces van a prosperar en su vida. Y el apóstol Juan, cuando él está escribiendo en la carta universal a la iglesia, les dice, guarden los mandamientos. Miren, los mandamientos de Dios no son gravosos. No les cuesta más guardar un secreto, les cuesta más portarse mal. Pero los mandamientos de Jehová no son gravosos. Pero no aprendimos a respetar y a practicar la palabra de Dios. Esa es la problemática que tenemos. Porque si guardáramos los mandamientos, nos comportáramos y fuéramos buenos y excelentes hijos de Dios. Pero el texto, hermanos, dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Sí es cierto que tengo una casa, pero la casa es de Dios. Es cierto que tengo una familia, pero la familia Dios me la dio. Es cierto que tienes una cuenta bancaria, pero Dios te dio habilidad y trabajo y lo que tienes de pertenece a Dios, porque de Él son los cielos de los cielos y la tierra de la tierra. ¿Y quieres ser próspero? ¿Quieres gozar de sus bendiciones? Dice la Biblia, Jehová te exige estas 5 cosas. Teme a Jehová tu Dios, anda en sus caminos y ámalo. Sirve a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y guarda los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Eso es lo que tenemos que hacer. No hay otra cosa que tengamos que hacer. Y entonces les dice, van a ser prósperos y van a entrar a la tierra prometida y van a recibir la bendición que yo les prometí. Bendito es el nombre del Señor. Recuerden que la Biblia o la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, se leía periódicamente. Los mandamientos se leían públicamente en voz alta ante los hombres, mujeres, niños y extranjeros para que nadie olvidara, hermanos, los deberes con Dios. Y de esta forma el pueblo pudiera ser bendecido. Un pueblo con muchos defectos, como lo somos nosotros. Pero sin duda, que Dios lo único que quería era que fueran prósperos y que fueran benditos. Y sabes, es lo único que Dios quiere de ti. Dios no quiere que vivas en desgracia. Dios no quiere que vivas la frustración que estás viviendo. Dios no quiere que vivas sufriendo y que vivas padeciendo. Dios te dice, ¿quieres ser próspero? ¿Quieres mi bendición? Guarda estas cosas. El temor a Jehová. El caminar con Dios. El amarme con toda la mente y el corazón. Y el guardar mis mandamientos. Y entonces serás próspero en todo. Y dice el mismo Juan. Y serás próspero en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. No, hermanos, si la palabra de Dios es bella, es hermosa.
Está llena de obsequios y de regalos que Dios nos da. Pero para que activemos esas bendiciones, Dios nos está exigiendo algunos cambios de nuestra vida. Yo me dirigí al pueblo que es irreverente, que no sabe respetar la casa de Dios. Me refería al pueblo que no sabe caminar en los caminos de Dios porque no ama la obra. Me dirigí a los que no aman a Dios de todo el corazón. Que primero están sus cosas, primero están sus necesidades. Pero también me dirigí a aquellos que no guardan sus mandamientos. Pero si hacemos estas cosas, no solamente Dios las pide. Dice el subtítulo en la Biblia, las cosas que Dios exige a su pueblo. Amén. ¿Por qué no se ponen de pie mientras suenan las notas musicales y oramos a nuestro Dios y le pedimos a Dios de su bendición y le damos gracias por este momento? Aleluya. Padre, gracias. Hoy hemos tocado cosas que tú exiges a tu pueblo, que exigiste en aquel tiempo, pero que sigues exigiéndonos ahora. Cosas, Padre, que el día que aprendamos a respetarte, el día que aprendamos a amarte, el día que te entreguemos el corazón, el día que comencemos a vivir como tú quieres, ese día nuestra vida va a cambiar. Ese día veremos tus bendiciones. Ese día veremos la prosperidad, Señor, en nuestra familia. Y veremos la prosperidad de nuestra economía, la prosperidad espiritual, la prosperidad en nuestras casas. Pero solo hasta ese día. Mientras hacemos lo que nos viene en gana, Señor, estamos muy lejos de agradarte. Hoy te pido,